Se puso un traje de gloria, una sola vez. Se metió al closet y sacó un traje de gloria. Y los que lo vieron quedaron como locos. ¿Cuántas veces dije que lo hizo? Vamos a leer San Mateo 17. Una sola vez en toda su vida Jesús se vistió de gloria. Y aquellos que lo vieron quedaron tan impresionados que no querían bajar de la montaña. Mateo 17, leo el versículo 1 en adelante. La Biblia dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué hizo Jesús? O sea, cambió su figura. Ese día se cambió de traje. Ese día no se vistió más como terrenal, sino que se vistió como celestial. Solamente ese día lo hizo. Y quiero que vean la reacción de los muchachos cuando lo vieron. Dice el versículo 2 que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué vestimenta se puso? La que usaba allá arriba. Hermanos que me escuchan, cuando los muchachos vieron eso, el versículo 3 dice que se aparecieron allí Moisés y Elías hablando con él, y la historia continúa diciendo que Pedro le sugirió a Jesús: ¿sabes qué, maestro? Esto está tan bueno que lo único que falta es que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. De aquí no nos queremos ir, Señor, esto está glorioso. Pregunto, ¿estaba glorioso o no estaba glorioso? Jesús se cambió de ropa, hermanos, sacó del closet su vestimenta celestial y dejó impactados a aquellos que lo vieron. Ahora yo pregunto, ¿por qué no anduvo con esa ropa todos los días? Si él venía a salvar a la humanidad, si él venía a impactar a la gente para que la gente lo siguiera, ¿por qué no se vistió así todos los días? Ustedes saben, cuando uno se viste bien, uno llama la atención. ¿Por qué usted cree que las ropas de marca se venden tanto? Cuando la gente se viste fino, usted va a un banco y usted va bien vestido, y el policía que lo atiende en la puerta, en mi país, los guardas, le dicen: bienvenido, señor, buenas tardes. Y usted regresa a ese banco, usted regresa a ese banco otro día pareciendo un indigente y le dicen: ¿y usted qué? El trato de la gente es diferente de acuerdo a su forma de vestir. Si Jesús hubiese vestido de gloria en esta tierra, lo hubiesen tratado diferente. ¿Por qué no lo hizo? Más adelante le voy a responder por qué no lo hizo, pero leamos otra cosa que Jesús abandonó cuando vino a este mundo. No solamente abandonó su ropa de gloria, su vestimenta de gloria, también abandonó su tamaño glorioso. Jesús tenía un tamaño glorioso y lo abandonó para tomar el tamaño de la gente de su generación, el tamaño promedio de la gente de su generación. Permítame leerle un par de versículos para explicar este asunto. Génesis capítulo 6. Esto habla del tiempo del diluvio. Génesis el capítulo 6. Ya habían pasado muchos años de la creación del planeta. Ya habían pasado muchos siglos de la creación del planeta. Y en Génesis 6 versículo 4 dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. El pecado ha ido degenerando la raza humana. Nosotros hoy somos mucho más pequeños en tamaño, en fortaleza física, en el tiempo promedio de vida. El ser humano hoy, en comparación con los de tiempos pasados, ha sido degenerado por el pecado. El pecado va degenerando la raza humana. Pero en los días de Noé, a pesar de que ya habían pasado muchos años de pecado, la Biblia dice que todavía había gigantes. Porque cuando Dios creó a Noé,
Cuando Dios creó a Adán, más bien, Adán era un gigante. Y el pecado fue degenerando a los hombres, pero para los días de Noé todavía había gigantes. En ese entonces vivían 900 y tantos de años, pero hoy con mucho esfuerzo la Biblia dice que no llega a 80. Ahora, ¿qué es lo que degenera la raza humana? El pecado. ¿Pecó Cristo alguna vez? Entonces, ¿debía él ser afectado por ese proceso de degeneración en su cuerpo? No, porque lo único que degenera al ser humano es el pecado. Ahora, la Biblia dice en Lucas 2:52, quiero que lean conmigo qué dice la Biblia del crecimiento físico de Jesús. Lucas 2:52. Él no debía ser afectado por el proceso degenerativo porque él no pecó, no había pecado en su cuerpo, por lo tanto, él podía crecer a llegar a ser un gigante como Adán, porque lo único que degenera al hombre es el pecado. Pero Génesis dice que había gigantes en aquellos días, los días de Noé. Sin embargo, cuando Cristo nace, Lucas 2:52 dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿En qué crecía Jesús? En sabiduría y en estatura, en gracia para Dios y los hombres. Jesús nació como un niño normal y comenzó a crecer en conocimiento y también a crecer en estatura. Pero ¿saben qué? Él no llegó a ser un gigante. Podía serlo, porque como él no tiene pecado en su cuerpo no debe ser afectado por el proceso de degeneración. Él podía seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta ser un gigante. ¿Y saben qué hubiera pasado si él fuese un gigante en ese entonces? Cuando él caminara por Jerusalén, todo el mundo dijera: y ese tiene que ser el Mesías. ¿Tú no ves el tamaño que tiene ese hombre? ¿Usted no ve cómo nos vemos como cucarachas a la portación? Mírenlo. Ese hombre está empacado. Mire el six-pack que tiene el estómago. Y además, mire la ropa que usa. O sea, imagínense que Jesús hubiese crecido a ser un gigante y además vestido de gloria. Y caminan por la ciudad de Jerusalén y le dice a la gente: sígueme. ¿Qué haría la gente? Ciudades lo seguirían, hermano. Porque impresionaría tanto su tamaño físico más su vestimenta de gloria que todo el mundo diría: no, ese tiene que ser el Mesías. Y para colmo, sana a los enfermos, levanta muertos, alimenta a los hambrientos. Muchachos, ese tiene que ser el Mesías. Pero Cristo dijo: no, Señor, voy a crecer hasta la estatura promedio de la generación de ese entonces, porque yo no quiero llamar la atención. Yo voy a pasar desapercibido en medio de la gente. Nadie se va a dar cuenta que yo soy el Mesías por mi tamaño ni por mi vestimenta de gloria. Aquellos que se den cuenta que soy el Mesías es porque escudriñan la Escritura y ven que yo soy el cumplimiento de la Escritura. Pero era mucho el riesgo que se estaba tomando Jesús. Por si fuera poco, ustedes saben que las personas que son físicamente bellas, o sea, atractivas, tienen una belleza exterior. Las personas que son exteriormente bellas llaman mucho la atención. En el mundo de hoy, la gente invierte mucho en la belleza exterior, invierten mucho en su cuerpo, invierten mucho en su ropa. O sea, la gente entiende que con esas tres cosas la hace. ¿Alguien me está escuchando aquí? Quiero que ustedes vean cómo era la cara de Jesús cuando él estuvo aquí en esta tierra. ¿Cómo era la cara de Jesús? Era un hombre guapo, era un hombre atractivo, que cuando la gente lo miraba decía: muchacho. Leamos lo que dice la Biblia, Isaías 53.